Escucha este dato. Variación del número de ocupados desde el primer trimestre de 2019 hasta hoy, es decir, el periodo que llevan gobernando los actuales presidentes autonómicos. En Baleares, el número de ocupados aumentó un 27%, en Cantabria un 7%, en Castilla y León un 6%, en España en su conjunto un 5,5%, en Galicia un 3% y en Asturias cayó 2 décimas. Adrián Barbón es el único presidente autonómico que ha destruido empleo en lo que va de legislatura, lo que lo convierte en el peor presidente autonómico en ejercicio. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras como Barceló y Asociados, tanto en LinkedIn como en YouTube, Facebook y Telegram. En el canal de Telegram te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. En primer lugar, quiero empezar recordando que esta semana, el 9 de noviembre, se cumplió el 33 aniversario de la caída del muro de Berlín, una obra atroz del comunismo y que le costó la vida a 138 personas, pero además conllevó la detención de miles de personas detenidas por intentar simplemente cruzar desde la tiranía hacia la libertad, porque en el sentido contrario no quería cruzar nadie. Es bueno recordarlo porque en España tenemos en el Consejo de Ministros gente a la que le parece bien que se haya construido el muro de Berlín. De hecho, el ministro Garzón usa un chándal de la República Democrática Alemana, es decir, el gobierno que construyó el muro de Berlín. No olvidemos que entre los que murieron en el muro de Berlín había niños de 2 años, de 5 años, gente joven, y solo caminar por Berlín y ver los restos que quedan del muro y las historias escalofriantes y las historias de sufrimiento, todo simplemente por culpa del comunismo y su intención de controlar hasta el último aspecto de la vida de los ciudadanos. Entrando en materia económica, lo primero que te quiero comentar son las previsiones recién publicadas de la Comisión Europea. No sorprenden y de hecho son, para España en particular, son exactamente iguales prácticamente que lo que te anticipé yo hace algunas semanas en este mismo micrófono. Para España anticipa la Comisión Europea que el PIB, que este año va a crecer un 4,5%, y el año que viene solo lo hará un 1%. Yo creo que va a crecer todavía un poco menos, pero ojalá tengan razón ellos. Y para el 2024 ya repuntaría un poco el crecimiento al 2%, pero hablar de 2024 en España es como hablar del infinito, porque para empezar, ojalá haya otro gobierno y junto con otro gobierno otras políticas. Y además, en el 2024, suponer que el tema, por ejemplo, de la deuda pública va a poder seguir estando como hasta ahora, es decir, como si nada pasara, yo, no digo que, no es algo que se puede descontar, algo como que uno puede tomar por seguro. Puede pasar, cuando la deuda pública es tan grande, siempre hay un riesgo de que algo pase al respecto. El conjunto de la Unión de la zona euro va a pasar de un crecimiento de 3,2 a solo 3 décimas. Si eso es solo 3 décimas, quiere decir que es probable que el crecimiento termine siendo negativo. Entonces, eso complica muchas cosas, no solo en Europa, sino también a España, porque estamos en el mismo barco. Y muy importante, la inflación. La Comisión Europea ratifica la idea de que ni siquiera en el 2024 se va a poder cumplir el objetivo del Banco Central Europeo de una inflación
inferior o, mejor dicho, cercana al 2%. Va a estar por encima del 2%, en la media de la zona euro va a ser de 2,6%. Así que recién habrá que esperar hasta el 2025. Por cierto, el vicepresidente del Banco Central Europeo, de Guindos, admitió que subestimaron el riesgo de inflación, cosa que es imperdonable después de emitir la cantidad de dinero que emitieron. Admito que, me parece bien, valoro que reconozcan que se equivocaron. Lo que pasa es que lo suyo sería acompañar esa admisión, el decir, mire, nos equivocamos, acompañarlo con una dimisión, pero no, la cosa se quedó por la mitad. Tendría que, como ya te he dicho más de una vez, tendría que dimitir Lagarde, de Guindos y todos los que están formando parte del Consejo del Banco Central Europeo, porque lo que han hecho es una atrocidad, es una barbaridad, están han empobrecido a los ahorradores con una política de tipos de interés nulos o negativos, es decir, han empobrecido, le han robado a las familias que rentabilicen, aunque sea mínimamente, sus ahorros, y no conformes con eso, le han provocado también una inflación excesiva que derrite el valor de esos mismos ahorros. Por lo tanto, unos ahorros que ya estaban castigados porque no podían cobrar intereses, ahora además pierden valor. Eso no se arregla diciendo simplemente subestimamos el riesgo de inflación. Ahí lo que correspondería es decir, señores, primero, perdón, segundo, dimito. Un punto que me llama la atención de estas previsiones de la Comisión Europea son las referidas al déficit fiscal. Como tú sabes, en teoría, en Europa hay un pacto que dice que los países no van a tener un déficit de más del 3% del PIB. Sin embargo, esas reglas van a estar suspendidas 4 años, por lo tanto en la práctica no existen esas reglas. Pero es interesante ver cuál es el déficit que realmente tiene cada país, porque te muestra el grado de responsabilidad de los diferentes gobiernos frente a una misma permisibilidad de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea dice, señores, no se preocupen por las reglas fiscales porque están suspendidas. Sin embargo, hay gobiernos que frente a eso reaccionan con responsabilidad, es decir, ni necesitan que haya un pacto. Ellos ya de por sí tienen cuentas públicas ordenadas porque saben que es lo que más conviene a la prosperidad de sus propios países. Y hay otros gobiernos irresponsables que no cumplían cuando las reglas estaban vigentes y ahora que están suspendidas, menos aún. En 2022, según las previsiones de la Comisión Europea, 4 países de los 27, 4 van a terminar el año en superávit. Chipre, Irlanda, Dinamarca y Suecia. 4 países en superávit. Es decir, estos mismos países también sufren la subida del precio del petróleo, sufren la subida de los tipos de interés, la guerra, la incertidumbre, los cuellos, todo. Sin embargo, es gente seria que tiene las cuentas más que en orden, porque tienen un superávit que les permite incluso reducir la deuda pública. Hay otros 8 países que también, tienen una conducta aceptable, es decir, están cumpliendo lo pactado, es decir, un déficit de menos del 3%. Ahí tenemos a Alemania, Finlandia, Holanda, Luxemburgo, pero también Portugal, Croacia, Lituania y Estonia. Hay 3 que están, cerca, que tienen un déficit de más del 3, pero menos del 4. Son simplemente Austria, Bulgaria y Eslovenia. Y luego vienen los 12 países, entre los que se encuentra España, que tienen déficit de más del 4%, es decir, que incumplen lo pactado por una amplia diferencia. Ahí está Francia, Bélgica, Italia, Grecia, República Checa. Es verdad que España no es el peor de este grupo. Los 3 países con más déficit, que son en los 3 casos de más del 6%, son Hungría,
Rumanía y Letonia. En definitiva, 12 países no cumplen, o sea, tienen las cuentas públicas muy mal. Otros 12 sí cumplen, porque unos tienen déficit de menos del 3% y otros 4 tienen superávit. Y los 3 restantes, como te digo, están cerca. Esto en general da un resultado agregado malo, porque el déficit va a ser de casi 5 puntos. Y en particular, a mí me preocupa el caso de Francia, que tiene déficit de más del 5% en una economía inmensa. Entonces, no sé, no sigo en detalle la economía francesa, pero lo que sí sé es que un déficit continuamente del 5% es una historia que siempre tiene un final poco feliz. Es muy importante cómo el caso de Irlanda desmiente uno de las mentiras keynesianas. Es decir, los keynesianos te dicen que hay que gastar para que la economía crezca y que si un país es austero, en realidad es razonable, diría yo, la economía sufriría y no habría crecimiento. Bueno, la economía que más va a crecer este año la que más va a crecer en 2023 es Irlanda. Va a crecer más de un 3% el año que viene cuando el continente en su conjunto esté en cero. Irlanda, te repito, va a crecer más del 3% el año que viene y lo va a hacer con superávit fiscal. Por lo tanto, la moraleja es la mentira keynesiana de que tener superávit implica recesión. Todo lo contrario, tener superávit implica mucha confianza en la economía porque saben que el sector público no va a generar un problema de deuda ni va a aumentar los impuestos, etcétera, y eso fomenta la inversión y la creación de empleo, etcétera. Entonces, el país que más va a crecer es uno de los que tiene superávit fiscal. Lo otro que te quería comentar es sobre el Euribor. Todos escuchamos casi a diario hablar del Euribor, pero muy pocos saben realmente a ciencia cierta de qué se trata. Quiero dedicar unos minutos para explicarte qué es. Entonces, ¿qué es el Euribor? Euribor es Euro Interbank Offered Rate. ¿Eso qué significa? Es el tipo interbancario en euros. El tipo de interés interbancario en euros. Es el tipo al que se prestan los bancos entre sí en el mercado mayorista en euros. 2 precisiones. La primera, ¿qué significa mercado mayorista? Es que son préstamos de más de 10 millones de euros. Y segunda precisión importante es que son fondos sin garantía, es decir, simplemente un banco le presta a otro 10, 12, 15 millones de euros por su buen nombre comercial. Entonces, este tipo de interés evidentemente es entre bancos AAA, es decir, bancos de una alta solvencia. El Euribor se publicó por primera vez el 30 de diciembre del 98, es decir, unos días antes de que comenzara a existir el euro. Y se ha convertido en el tipo de interés de referencia en euro. Hay 5 Euribors. Un Euribor es a una semana, otro a un mes, a 3 meses, a 6 meses y a 12 meses. El Euribor a 12 meses es el que tiene probablemente más relevancia práctica porque es el que se toma como referencia para las hipotecas, por ejemplo. Lo normal es que a mayor plazo, mayor es el tipo de interés. Entonces, en este momento, el Euribor a una semana es de 1,39%, a un mes es prácticamente igual, a 3 meses es 1,80%, a 6 meses ya sube a 2,32% y el Euribor a 12 meses está a 2,86%. ¿Sí? Para los préstamos a un solo día hay otro tipo de interés que se llama el STER, que es el Euro Short Term Rate, el tipo de interés en euros de corto plazo, que también está en 1,40. Ahora, la pregunta es, ¿y quién publica? ¿Quién calcula el Euribor? Porque te imaginas que es una tarea crucial.
Bueno, hay un instituto que se llama el Instituto Europeo del Mercado Monetario. Instituto Europeo del Mercado Monetario, que es una asociación que hace más de 20 años, en el año 99, crearon todas las asociaciones de bancos de los países de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hace este Instituto Europeo del Mercado Monetario? Selecciona un panel de bancos siguiendo determinados criterios que a su vez se obligan a cumplir un determinado código, y entonces todos los días esos bancos le dicen cuál es el tipo de interés al que le prestaron a otros bancos. Es decir, son tipos de interés de préstamos efectivos que se han realizado. Y este instituto toma los datos que le dan los bancos y a las 11 de la mañana de cada día laborable publican el Euribor. En algunos casos, a veces a las 3 de la tarde hacen un recálculo si cambian las situaciones de mercado. Entre esos 19 bancos, que no son siempre los mismos, eventualmente pueden cambiar, pero en este momento están los 3 bancos españoles más grandes, el Santander, el BBV, la Caixa, y por ejemplo también está el BNP de Francia, ING de Holanda, el Deutsche Bank de Alemania, el Barclays de Inglaterra, Unicredit de Italia, y hay bancos austríacos, portugueses, etc. Es importante saber que este Instituto Europeo es una asociación sin fines de lucro, y está en Bruselas. El punto, entonces, entendido que es el Euribor, la pregunta es ¿hasta dónde puede subir? Entonces, esto nadie lo sabe. Entonces, pero la historia muchas veces puede servir como una referencia. La primera referencia es que el Euribor promedio entre 1999 y 2008, es decir, hasta la crisis de Lehman Brothers, cuando empezó el activismo de política monetaria, el intervencionismo y todas las inyecciones monetarias y manipulación de tipos de interés, hasta ese momento, durante esos 10 años, el Euribor medio fue de 3,5%. Entonces, ahora tenemos toda esta semana estuvo por encima del 2,8%. Recordemos que el Euribor medio a 12 meses de octubre fue 2,63. Este mes, noviembre, pinta para estar en 2,80 o por encima de 2,80. Y entonces, mientras llegue a 3,5%, estaría dentro de lo que sería una pauta histórica normal. Por lo tanto, si ahora lo que se quiere es contener una inflación que está desbocada, mi impresión es que el Euribor va a tener que subir a más de 3,5. Ahora, ¿a qué ritmo? No lo sé. Y la otra referencia que podemos tener es el propio tipo de intervención del Banco Central Europeo. Ese tipo de interés que ahora es el 2%. Bueno, en esos mismos 10 años que van del 1999 hasta el 2008, el tipo medio del BCE, del Banco Central Europeo, fue 3,1. Es decir, que el Euribor estaba 4 décimas por encima, en promedio, a lo largo de esa década. Por lo tanto, también con esto, ¿qué te quiero decir? Que el tipo de interés del Banco Central Europeo tiene amplio recorrido para subir hasta niveles normales. Luego, si lo que se quiere es una política restrictiva para contener la inflación que el propio Banco Central ha creado, el tipo se tendría que ir a bastante más del 3. Por eso te decía que también el Euribor al final se va a ir a más de esa media histórica. Ahora, aprovecho para recordarte lo siguiente. Es verdad que esto en el corto plazo significa que la gente va a tener que pagar más de hipotecas, que si necesitas un préstamo te va a salir más caro, pero también significa normalizar el ahorro en el sentido que la gente que ahorre reciba una compensación, pero sobre todo significa
salir de una situación anormal. No es normal tener un tipo de interés del 0%, ni siquiera es normal tener un tipo de interés del 2%, porque ya te digo que si miras la media histórica es muy superior. Por lo tanto, la economía puede funcionar perfectamente bien con tipos de interés más altos. En el corto plazo va a doler, pero, insisto, tiene el aspecto positivo de que estamos saliendo de una situación anormal y, consecuentemente, que generaba muchos problemas en el largo plazo, entre otros la propia inflación. Si los tipos de interés nunca se hubieran llevado al 0%, la inflación hoy no sería tan alta como es. Por lo tanto, coincidirás conmigo en que la manipulación de los tipos de interés es pan para hoy y hambre para mañana. Y el tercer tema que te quería comentar brevemente tiene que ver con nuevos ejemplos del derroche descarado del gobierno nacional en este caso, pero podríamos citar a varios o prácticamente todos los gobiernos autonómicos. Recordemos que la deuda pública es de 1,5 billón, es decir, tú pones un 1, un punto, un 5 y luego 11 ceros. Bueno, esa es la situación. En ese contexto, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no tiene mejor idea que sacar por toda España el autobús del ingreso mínimo vital. Es decir, salen descaradamente a buscar gente para regalarle el dinero. Es decir, salen descaradamente a comprar votos. Es una cosa escandalosa, moralmente escandalosa, financieramente insostenible, políticamente repugnante. Entonces, ya han atendido a más de 1.000 personas y, claro, la gente lógicamente se acerca a preguntar. Es como si fuesen de ofertas y entonces hay un funcionario que le dice, no, tú puedes pedirlo, pídelo. Pero resulta que eso que están regalando es parte del fruto de nuestro trabajo. Y el ministro Escrivá y todo el gobierno sanchista, leninista, regala nuestro dinero. Porque ¿tú crees que si una persona estuviera realmente necesitada, no habría ya hace tiempo averiguado al respecto? Tú te puedes, con toda la propaganda que se ha hecho, con todo lo que se ha hablado del ingreso mínimo y tal, ¿tú crees que hay alguien que realmente necesitado, que no acudió en su momento a Cáritas o algún asistente social le dijo, señor, usted está en condiciones de pedir ingreso mínimo vital? Yo no lo puedo creer. Están saliendo a regalar nuestro dinero con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Por eso, como te dije la semana pasada, no des en absoluto por descontado que esta banda que nos gobierna está en su tramo final. Perfectamente puede ser reelegido y no me puedo imaginar el nivel de daño que van a provocar. Pero el otro ejemplo que te quería dar es el bono cultura. Han salido artículos, yo lo vi en Libertad Digital, de chavales vendiendo lo que compraron con el bono cultura. Unos, sobre todo el juego, el FIFA 2023. No sé en qué medida el juego del FIFA 2023 se puede catalogar como cultura. Yo creo que no era el espíritu del bono. Bueno, el espíritu del bono en realidad era comprar votos. Pero los chavales van, lo compran y lo ofrecen a un precio más barato y se quedan con la diferencia. Otro directamente decía, te vendo el bono. El bono que es por 400, te lo vendo a 350. Y así hay muchas, venden series, venden de todo. El problema, y esto te muestra, es un muy buen símbolo de lo que es el socialismo en la práctica. Porque en la teoría ya sabemos, hablan de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, de todas esas cosas que a la gente le suenan bien. Pero en la realidad, ¿qué es? Que le roban a la gente parte del fruto de su trabajo para que el político tenga algo para regalar según su interés, ¿sí? Eso ya de por sí yo no lo considero ni siquiera democrático. A mí eso se me parece más a un ejercicio de tiranía que a un ejercicio democrático. Es decir, te meto la mano en tu bolsillo a mi antojo para regalarle el dinero a quien a mí se me ocurra. ¿Eso qué tiene de democrático? Pero además,
destruye las mejores costumbres de una sociedad. El socialismo, con este tipo de prebendas, destruye los lazos de comunidad. Porque tú fíjate, el que se compró el juego, digamos, el FIFA 2023, lo compró con su bolsillo, y de golpe se encuentra que otro simplemente lo compra con el dinero que le regaló Miquel Iceta y encima lo vende. Entonces, tú no puedes dejar de sentirte como estafado. Y el socialismo, con este tipo de regalos, fomenta el ventajismo, fomenta la trampa, fomenta el intentar vivir a costa del vecino. Y eso, como te digo, destruye los lazos de comunidad y es lo último que se necesita si uno quiere una sociedad que prospere. Entonces, cuando yo te digo una semana sí y otra también que el socialismo es empobrecedor, es por este tipo de cosas. Porque al que trabaja lo castigan cobrando impuestos y al que no trabaja y probablemente no lo merece, le dan un dinero para que se gaste en cualquier cosa. Efectivamente es cualquier cosa porque si venden el cheque y luego lo usan en lo que quieren. Entonces es realmente repugnante, insisto, repugnante, y son las cosas que hay que alertar y difundir para que esta gente realmente no pueda seguir adelante con este tipo de planes, que es verdad que entre todas las tropelías que están haciendo, estas probablemente sean de las menores, pero de todas maneras hay que alertar de que esta gente no solo nos está arruinando financieramente, no solo está poniendo sobre la economía una losa pesadísima que va a costar mucho tiempo quitarnos de encima, sino que está destruyendo los lazos de comunidad, los lazos que nos mantienen unidos como pueblo.